Eureka, Eureka, Eureka. Eureka, vía libre al periodismo educativo. Hola, hola a todos y a todas, sean bienvenidos una vez más a un capítulo de nuestro podcast Eureka. Muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando a través de 94.4 FM Alegría Estéreo y también a las personas que nos están escuchando a través de YouTube. Espero se encuentren muy bien, que estén teniendo un día muy lindo. La verdad, estoy muy feliz de volver a acompañarlos. Saben que este podcast es muy bonito, además de que hablamos de divulgación científica y ambiental. Entonces, espero estén muy bien. Los temas del día de hoy van a estar muy chéveres. Vamos a hablar del Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales, un tema muy importante. Vamos a tocar otra vez lo del ambiente, todo este tema de los incendios, porque realmente es muy importante y lo estamos celebrando en este mes. Entonces, por eso queremos como retomar, como recordarles como este tema. También vamos a hablar sobre el proyecto de grado que están manejando unos estudiantes del grado 11, sobre las fuentes hídricas. Entonces como que nos van a hablar, nos van a explicar como todo eso. Entonces va a estar muy chévere. Y también vamos a tener la intervención de la Junta de Acción Comunal, que como ustedes saben siempre nos está informando sobre lo que está pasando en la vereda, lo que está pasando en la comunidad. Y también vamos a tener un capítulo más del programa de Flores La Mana, de Más que Flores. Entonces espero les guste mucho el podcast del día de hoy, es con mucho cariño. Entonces vamos a dar inicio a los temas, pero antes de eso quiero mandar unos agradecimientos muy especiales a la profesora Nidre Carvajal, quien es la persona que nos coordina, que nos está apoyando. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo. También a la orientadora escolar, al rector del colegio, porque siempre nos han estado apoyando con este programa tan bonito. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, pues a los estudiantes y ex estudiantes que aportan su granito de arena, que están pendientes del programa, de verdad, muchísimas gracias. Y como siempre, nuestro agradecimiento más especial es a la emisora Alegría Estéreo 94.4 FM. De verdad, muchísimas gracias por darnos este espacio para poder comunicarnos con la comunidad, para poder hablarles sobre los temas que tenemos en los meses, porque son importantes. Además de que la emisora estuvo cumpliendo 28 años hace unos días. Entonces, la verdad, gracias por esa labor tan bonita que hace la emisora, de poder conectar con la gente, de poder hacer esta labor tan bonita y hacerla tan bien. Entonces, la verdad, muchísimas gracias. Y obviamente, también uno de nuestros agradecimientos especiales es para ustedes, nuestros oyentes. Gracias a ustedes, este podcast tiene sentido. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos. Lo hacemos con mucho cariño, así que de verdad, muchísimas gracias. Ahora vamos a dar inicio a nuestro primer tema. Para eso tenemos a nuestro invitado especial, a Alejandro. Él nos va a hablar sobre este tema, sobre por qué es importante, así que los dejo con él. Muchas gracias. Hoy en nuestro programa de Eureka la Fuente vamos a detenernos a reflexionar sobre un tema que muchas veces vemos en noticias o en redes sociales, pero que no siempre analizamos con la profundidad que se merece. Y es el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. Y quiero comenzar con una pregunta que parece sencilla, pero que realmente creo que nos pone a pensar. ¿Alguna vez has visto un incendio forestal, aunque sea en imágenes, y te has preguntado todo lo que hay detrás de ese momento? Porque normalmente lo que vemos es el fuego, el humo, los árboles quemándose, pero no vemos todo lo que se pierde, ni todo lo que implica recuperar un ecosistema después de una situación como esa. Un incendio forestal no es solo fuego, es un bosque, es una transformación completa del entorno en cuestión de horas o incluso minutos. También es la pérdida de hábitats donde viven animales,
es la destrucción de plantas que tardaron años en crecer, es la alteración del suelo, del aire y del equilibrio natural. Y aquí quiero que pensemos en algo muy importante. La naturaleza no funciona de manera aislada, todo está realmente conectado. Entonces, cuando un incendio afecta a una parte del ecosistema, en realidad está afectando todo el sistema. Ahora la pregunta es, ¿realmente somos conscientes de esa conexión cuando escuchamos sobre estos temas o simplemente lo vemos como algo lejano que no nos afecta directamente? Muchas personas creen que los incendios forestales son fenómenos naturales inevitables. Y aunque es cierto que algunos pueden iniciarse por causas naturales, como rayos, la realidad es que una gran cantidad de incendios tienen origen humano. Y aquí es donde la reflexión se vuelve aún más fuerte, porque acciones que parecen pequeñas, como dejar una fogata mal apagada, botar una colilla de cigarrillo o incluso dejar residuos como vidrio en zonas naturales, pueden convertirse en el incendio. Entonces, la pregunta es inevitable. Si sabemos que muchas de estas situaciones se pueden evitar, ¿por qué siguen ocurriendo? ¿Por qué seguimos actuando sin pensar en las consecuencias? Y es que muchas veces el problema no solo es la falta de información, porque hoy en día sabemos que el fuego puede propagarse rápidamente. Sabemos que los ecosistemas son frágiles, también que el cambio climático agrava estas situaciones. Y el problema real es la falta de conciencia real, esa que se refleja en las acciones. Porque una cosa es saber y otra cosa muy diferente actuar de forma responsable. Y aquí quiero que pensemos en algo muy cotidiano. ¿Cuántas veces crees que nuestras acciones individuales no tienen impacto? Pero cuando esas acciones se repiten en muchas personas, el impacto se vuelve enorme. Ahora bien, más allá del origen de los incendios, es importante entender sus consecuencias. No solo desaparecen árboles, se libera dióxido de carbono que estaba almacenado, lo que contribuye al calentamiento global. El suelo pierde nutrientes y se vuelve menos fértil, lo que dificulta la regeneración de la vegetación. Al igual que los animales pierden sus hogares, sus fuentes de alimento y muchas veces su vida. ¿Cuántos seres vivos se ven afectados por un solo incendio? No solo hablamos de grandes animales, también insectos, aves, microorganismos, todos hacen parte de este equilibrio. Y bueno, te voy acá con un dato curioso que vale la pena mencionar en este punto, porque después de un incendio, el proceso de recuperación de un ecosistema puede tardar años, casi incluso décadas, dependiendo de la magnitud del daño. Es decir, lo que se destruye en poco tiempo puede tardar muchísimo en recuperarse. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque nos muestra que no estamos hablando de un daño temporal, sino de un impacto a largo plazo. Y en medio de todo esto, hay un grupo de personas que muchas veces no reciben el reconocimiento que merecen, y son los combatientes de incendios forestales, personas que se enfrentan a condiciones extremas, que trabajan durante largas horas, que arriesgan su vida para proteger los ecosistemas y evitar que el fuego se expanda. ¿Realmente valoramos el trabajo de estas personas? Porque no es solo apagar fuego, es tomar decisiones rápidas, es trabajar en equipo, es enfrentarse a un entorno peligroso con el objetivo de proteger la vida. También es importante entender que los incendios forestales están cada vez más relacionados con el cambio climático. Las altas temperaturas, las sequías prolongadas y las condiciones extremas hacen que los bosques sean más vulnerables al fuego. Entonces aquí parece otra reflexión. ¿Qué estamos haciendo como sociedad para que esos cambios no afecten? Porque no solo se trata de reaccionar cuando ocurre un incendio, sino de prevenir, de cuidar, de actuar
y de que antes de todo esto suceda, aquí es donde esto se conecta con nosotros, con nuestra vida diaria, con nuestras decisiones. Porque aunque parezca que este es un problema lejano, en realidad todos tenemos un papel en esto. Desde acciones pequeñas como no dejar basura en espacios naturales hasta generar conciencia en otras personas. Y quiero dejarles una pregunta final para que se queden pensando. Si sabemos que muchas personas de estas situaciones o estos incendios se pueden prevenir, ¿qué estamos haciendo nosotros para evitar que ocurran? Porque al final, hablar de incendios forestales no es solo hablar de fuego, es hablar de responsabilidad, de conciencia y de la relación que tenemos con la naturaleza. Que esa relación se construye todos los días, en cada decisión, en cada acción, en cada momento en el que elegimos cuidar o ignorar lo que nos rodea. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, después de escuchar todo esto, creo que es imposible quedarse igual, ¿no? Porque más allá de la información, más allá de los datos o de lo que acabamos de escuchar, lo que realmente queda es esa sensación de que esto sí nos involucra a todos, que no es un tema lejano, que no es algo que solo pasa en otros lugares, sino que también tiene que ver con la forma en la que nosotros actuamos en nuestro día a día. A veces escuchamos estos temas y piensas como, sí, eso es importante, pero como que no pasa de ahí, sí, o sea, como que no cambia nada. Entonces, la idea es como hacer una acción real. Y creo que es el punto más importante de todo esto, de pasar de escuchar a hacer. Porque si algo nos deja este tema de los incendios forestales, es que muchas de las consecuencias se pueden evitar. No todas, claro, pero muchas sí. Y eso ya nos da una responsabilidad. Después de todo lo que acabamos de oír, ¿ustedes qué cambiarían desde hoy? ¿Serían más cuidadosos cuando están en un espacio natural? ¿Evitarían ciertas acciones que antes consideraban importantes o que antes no consideraban importantes? ¿Le llamarían la atención a alguien que está haciendo algo que puede generar un riesgo? Como ese tipo de cosas, porque el cambio empieza en esas cosas pequeñas que uno empieza a hacer, porque uno no va a empezar con algo gigante, uno empieza con cosas pequeñas y eso ya hace un cambio. Y creo que lo importante es reconocer algo que pues Alejandro mencionó, y es que el trabajo de las personas que enfrentan estos incendios es importante, debemos darle atención, porque mientras muchos de nosotros estamos en casa o simplemente viendo la noticia, hay personas que están en el terreno, enfrentando el fuego, arriesgando su vida, y eso es algo que merece respeto, pero también conciencia de nuestra parte. Porque al final la idea no es que ellos no tengan que actuar, sino lo ideal sería que estas situaciones no ocurran. Y eso depende en gran parte de nosotros. Así que más allá de quedarnos con la información, quiero que nos quedemos con la reflexión, que nos cuestionemos, que pensemos en nuestras acciones y que entendamos que cuidar el medio ambiente no es algo opcional, sino más bien como una responsabilidad. Porque este no es solo el planeta en el que vivimos, sino que también es el único planeta que tenemos. Entonces, con más veras debemos cuidarlo. Bueno, ahora vamos a ir a nuestro siguiente tema. Como les había comentado, los estudiantes de grado 11 tienen un proyecto de grado muy bonito que es sobre la documentación de las fuentes hídricas de la vereda La Fuente. Ellos han estado trabajando el año pasado y lo que lleva este año en este trabajo, en este proyecto, y nos quieren contar un poquito más como para acercarse a la comunidad, para que podamos ver lo que ellos están haciendo. Entonces le voy a dar el espacio a Sami Yanquén, que es una integrante del grupo, que nos va a contar un poquito más sobre su proyecto de grado. Hola, soy Sami del grado 11.1 y hoy quiero contarles sobre nuestro proyecto de grado. Somos un grupo de 8 estudiantes que estamos trabajando en la documentación de las fuentes hídricas de la vereda La Fuente en Tocancipá. La verdad, este proyecto ha sido algo muy especial para nosotros, porque más allá de ser un trabajo del colegio,
se ha convertido en una forma de conectarnos con nuestro entorno y entender lo importante que es el agua en nuestra vida diaria. Poco a poco hemos ido avanzando, haciendo recorridos por la vereda, conociendo las diferentes fuentes de agua que tenemos, observando cómo están y aprendiendo de todo lo que nos rodea. También hemos estado recogiendo información, tomando registros, organizando lo que encontramos y algo muy importante, hablando con la comunidad. Hemos hecho encuestas para saber qué tanto conocen las personas sobre estas fuentes hídricas y cómo las cuidan, porque al final esto no es solo de nosotros, es de todos. Además, hemos querido hacer esto de una manera más dinámica, así que hemos creado actividades, juegos interactivos y espacios donde las personas puedan participar y aprender algo sin que sea algo aburrido o complicado. Lo que queremos es, como decimos nosotros, echarle la sal a la comunidad, que se animen, que escuchen, que se interesen y que sepan sobre todas las fuentes de agua que tenemos en la vereda, porque muchas veces están ahí y no las valoramos como deberíamos. Nuestro objetivo es claro, generar conciencia, que todos entendamos que el agua es vital y que cuidarla es responsabilidad de cada uno de nosotros. Este proyecto sigue en proceso, seguimos trabajando y dando lo mejor, pero ya hemos logrado cosas muy bonitas que nos motivan a continuar. Y bueno, si hay personas que quieren seguir informadas sobre este proyecto, conocer más o estar más pendientes de lo que hacemos, pueden unirse a nuestro grupo de difusión en WhatsApp o también encontrarnos en Instagram como Guardianes del Agua, La Fuente. Ahí estaremos compartiendo todo lo que vayamos haciendo. Y pues ya, muchas gracias por escucharnos y por ser parte de este proceso tan importante para nuestra comunidad. Sami, muchísimas gracias por compartirnos un poco sobre tu proyecto de grado. Creo que lo que están haciendo no es solo importante, sino necesario. Y mientras te escuchaba, pensaba en algo que es muy importante y es que el agua siempre ha estado ahí para nosotros, pero eso no significa que siempre vaya a estar. Entonces les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces usamos el agua sin pensar de dónde viene? Pues abrimos la llave, la usamos y ya. Pero detrás de eso hay un proceso natural, hay fuentes hídricas, hay ecosistemas que hacen posible que tengamos este recurso. Y justamente lo que ustedes están haciendo con este proyecto es ayudarnos a ver eso que normalmente no vemos. Y también a conocer las fuentes que tenemos en la vereda porque normalmente no sabemos en dónde están ubicadas, en dónde están. Entonces, lo que me llama mucho la atención es como eso, ¿sí? Que hablan de recorrer la vereda, de observar, de hablar con la comunidad. Y eso cambia completamente la forma en la que uno percibe el entorno. Ya no es solamente un lugar, sino algo que tiene valor, que tiene historia y que necesita cuidado. ¿Será que realmente conocemos las fuentes de agua que tenemos cerca? Porque muchas veces pensamos en ríos grandes o en lugares lejanos, pero no conocemos lo que está en nuestra propia vereda, en nuestro propio territorio. Y eso es clave porque uno no puede cuidar lo que no conoce. Entonces, me parece muy importante lo que mencionaban sobre involucrar a la comunidad, porque al final esto no se trata solo de un grupo de estudiantes, sino se trata de todos, porque al final el agua no es solamente de pocas personas, sino es básicamente de toda la comunidad. Y si no hay una conciencia colectiva, es muy difícil generar un cambio real. Algo que me gustó mucho fue esa idea de echarle la sal a la comunidad, porque eso es justamente lo que se necesita, motivar, llamar la atención, hacer que las personas se interesen, porque muchas veces el problema no es solo que la gente no quiera cuidar, sino que no sabe, o sea, como no que, o sea, no es como consciente de la importancia. Y pues aquí quiero dejar una reflexión, y es que si los jóvenes están tomando la iniciativa, están investigando, están saliendo al territorio, están hablando con la comunidad, nosotros también podemos ayudarlos, porque es una invitación, ¿no? Una invitación a mirar nuestro entorno con otros ojos, a valorar lo que tenemos y a entender que el cuidado del agua no es opcional, sino que es una responsabilidad que deberíamos todos ayudar. Felicito al grupo de 11.1 por este trabajo, se nota el compromiso, el esfuerzo y sobre todo la intención de generar un cambio. A todos los que nos están escuchando, ya saben, pueden seguir este proyecto, informarse, participar y hacer parte de este proceso. Porque como ya lo dijeron, esto no es solo de ellos, sino es de todos. Así que Sami mencionó las redes sociales, creo que se encuentran en Instagram como
Guardianes del Agua La Fuente. Allá pueden entrar al grupo de WhatsApp que ellos tienen, donde nos van a compartir toda la información. La verdad, muy chévere. La idea es apoyarlos, ayudarlos y pues aportar también como comunidad. Entonces, ya saben, para los que quieran seguir informándose, los pueden buscar. Y bueno, este tema me gustó mucho, estuvo muy interesante. Y ahora quiero pasar a un capítulo más de la intervención que nos hace Flores Lamana con su programa Más que Flores. Entonces vamos a escucharlos, vamos a ver qué nos tienen el día de hoy. Así que aquí los dejo con el capítulo. Más que flores. Hola, hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Más que Flores, este bonito espacio donde nos detenemos a observar el mundo, no solo por su belleza, sino por muchas otras cosas. Recuerden que yo soy Alejandra Marín y hoy los estaré acompañando en este nuevo capítulo porque tenemos un capítulo súper especial. Pues bueno, ya estamos en el mes de mayo, es un bonito mes, muy prometedor. Sin embargo, pues les quiero contar que mayo es un mes que nos conecta profundamente con los ciclos de la vida y con quienes protegen. Vamos a hablar y a honrar un poco a los héroes que caminan entre llamas, a esos viajeros que cruzan continentes. ¿Por qué? Porque el día de ayer, lunes 4 de mayo, se celebró el Día del Combatiente de los Incendios Forestales y también tenemos un día muy importante para mirar más allá, más a profundidad, y es el Día de las Aves Migratorias, así que ese será el tema principal de este gran capítulo. Pues resulta que así como les cuento, el día de ayer 4 de mayo se conmemoró el Día Internacional de los Combatientes de Incendios Forestales. Esto no es una fecha tanto como de celebración, sino más de respeto, pues porque esto surgió tras un trágico accidente en el 1998 y nos recuerda que mientras que nosotros vemos el humo por allá desde lejos, hay hombres y también hay mujeres que se acercan a él, todo con el fin de salvaguardar nuestra biodiversidad que es tan importante. Y pues bueno, en un contexto de crisis climática, los incendios ya no son eventos aislados. Hoy en día suelen ser mucho más frecuentes y mucho más intensos. Así que pues aquí desde este bonito capítulo de Más que Flores le vamos a dar un aplauso grandísimo a esos héroes, a esos bomberos, a esas personas que nos ayudan a proteger la biodiversidad y también a salvar los hábitats de miles de animales. Y bueno, para todos los oyentes, a mí siempre me gusta traerles como preguntas o reflexiones, y es el qué podemos hacer nosotros desde nuestra cotidianidad, porque pues la sostenibilidad también es un tipo de prevención, y evitar quemar basura, no dejar vidrios en los bosques, en los montes, entender también que el bosque es un organismo vivo que no sabe cómo defenderse y nosotros prácticamente somos una chispa humana, así que debemos encargarnos de protegerlo cuando vayamos de pronto a acampar, de paseo, de caminata, de senderismo. Todo este tipo de actividades que se practican hoy en día siempre tienen que ser desde la conciencia, todo para proteger nuestro medio ambiente, así que pues este es un aplauso muy importante y el valorar a aquellas personas que arriesgan todo por ver que ese verde tan bonito de nuestro planeta no desaparezca. Y de esta manera es como pasamos, les estaba comentando al principio, que también celebramos el Día de las Aves Migratorias, y es como pasamos del suelo a elevarnos al cielo, porque resulta que el 9 de mayo se celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias. Así que a mí me gusta mucho este tema, también pensar que las aves son el hilo que conecta el mundo prácticamente. Y resulta que este año el lema de este día tan especial se centra en la importancia de los insectos y de los ecosistemas saludables para su viaje. Porque imaginen esto, un ave que pesa menos que una moneda de 10 pesos puede viajar hasta miles de kilómetros. Pero para lograrlo, por supuesto, necesitan estaciones de servicio, así como todos nosotros. Necesitan alimentarse, necesitan comodidad
Y este tipo de cosas lo brindan los humedales, los bosques, los jardines incluso de las casas, jardines urbanos, jardines de pronto un poco más campestres, donde las aves paran a descansar y también a comer. Así que pues esto también es un mensaje de conciencia, porque la pérdida de este hábitat se ha ido aumentando por la misma contaminación, siendo esta su peor enemigo. Así que pues si tienes un jardín, si tienes una zona verde a tu alrededor, siempre cuídala, intenta sembrar plantas nativas, y prácticamente esto se convierte en un buffet para estas aves tan bonitas que tenemos alrededor del mundo. Y pues entender que la sostenibilidad es lo que hacemos en nuestro patio, en nuestro parquecito del conjunto, en todo lado. Así que esto es parte esencial para el cuidado de las aves. Hoy unimos estos dos temas tan importantes que se conectan entre sí, porque pues parte de lo que es el bosque están sus aves, sus insectos, sus animales, fauna, flora, todo este tipo de cosas que hacen que se vuelvan un refugio para ellos mismos. Y pues todo en este planeta prácticamente es una red tejida con mucho cuidado que conecta cada una de las cosas. Y pues ya estamos finalizando este bonito capítulo de Más que Flores. Por supuesto, siempre agradeciéndoles a ustedes. Gracias por acompañarme en este cortico viaje, pero muy nutritivo. Espero que sea así. Recuerden que ser sostenibles es mucho más que flores. Es acción, es memoria, es respeto por la vida en todas sus formas. Así que si les gustó este episodio, espero que lo sigan compartiendo, que sigan acompañándonos en este espacio, que amemos mucho la naturaleza, la sostenibilidad, el medio ambiente. Y pues bueno, así es como finaliza el capítulo de hoy. Un saludo muy especial, agradecimiento al rector de la IR de La Fuente y a todos ustedes que siempre están conectados. Así que cuiden la naturaleza, miren al cielo y disfruten. Chao, chao. Más que flores. Muchísimas gracias, qué capítulo tan interesante y tan bonito. Hablaron de un tema que ya también habíamos hablado al principio, pero qué bonito que lo volvamos a escuchar desde la perspectiva de la empresa, que fueron pues los incendios forestales. Em, Muchas veces, como ellos, o sea, decían, empiezan por cosas pequeñas, descuidos, acciones que parecen insignificantes. Y pues también el labor de los trabajadores, ¿no? Que dan su vida por poder salvarnos, por poder evitar esos incendios. Entonces, también un agradecimiento a esos trabajadores que siempre están ahí para poder ayudar a la comunidad. Y también, pues, el tema de las aves migratorias me pareció muy importante, porque a veces uno no conecta bien como con esas cosas. En realidad todo está muy relacionado, ya sean los incendios y los animales, porque si se dañan los ecosistemas, si se queman los bosques, no solo se pierde vegetación, también se pierde esos espacios que muchas especies necesitan para vivir. Entonces creo que lo más importante que nos deja este tema es eso, que nuestras acciones importan, que lo que hacemos todos los días sí tiene un impacto y que prevenir está en mano de todos. Ahora los voy a dejar con la intervención de la Junta de Acción Comunal, que nos van a hablar un poquito más sobre lo que ha pasado en la vereda, con la comunidad. Entonces les voy a dejar con Camila, la representante de la Junta de Acción Comunal, que nos va a hablar un poquito más sobre esto. Bueno, querida comunidad, estamos celebrando los 28 años de la emisora de una gran labor comunitaria. Así que muchísimas gracias por darnos estos espacios para que la comunidad en diferentes ámbitos se pueda comunicar y pueda expresar sus ideas, sus logros, sus proyectos, los jóvenes, los adultos mayores, los niños, todo el mundo se puede comunicar. Podemos tener este espacio. Nosotros de la Junta de Acción Comunal a través del programa de la institución educativa Rural Departamental La Fuente también pues podemos expresarnos. Muchísimas gracias. Bueno, entonces para continuar con todos estos temas que estamos trabajando en la vereda desde hace ya 4 años, hay unos que nos toca estar como diciéndolos, educando, sensibilizando constantemente. Nuevamente empezamos
con la Secretaría de Ambiente a trabajar el correcto, no lo hemos dejado de hacer, pero ya de manera reiterativa y ya, como venimos tantos años hablándolo, cómo es el manejo de los residuos, pues entonces vamos a empezar con los comparendos, o mejor dicho, van a empezar con los comparendos. Y es importante pues que ya hemos estado en algunos lugares, la policía les ha hablado, les ha dicho, pero digamos que ha sido más educativo. Debido a que en ciertos sectores pues no logramos que aprendan, o que si es población flotante, los dueños de las casas donde viven no les explican cómo es el tema de las basuras. Tenemos líderes en zonas donde nos explican que ellos están comunicando, pero hay personas que no hacen caso. Entonces, digamos que quien es el responsable que un adecuado manejo, pues es el dueño de la casa. Nosotros con algunos dueños de casas hablamos y tenemos una buena comunicación donde ellos nos explican qué es lo que pasa, pero necesitamos que apoyen más porque al fin y al cabo la vereda es territorio de todos, la casa que tienen los dueños pues es el patrimonio, así que si dejamos que esto pues se complique, pierde valor. Entonces todo también va encaminado a que el patrimonio que tengamos pues tenga un valor, que sea un sitio sano, seguro, que haya un crecimiento no desbordado, sino acorde pues con diferentes cosas como un buen acueducto, alcantarillado, seguridad, escolaridad, sanidad, salud, espacios públicos, parques, buenas vías, andenes, etc. Entonces también un manejo de residuos pues es importante porque qué tal toda la vereda llena de basura por todos lados, como vemos en algunos sectores. Por ejemplo, en el sector Carpadas, que llaman, que es del colegio hacia Villa María 2, ahí hay una cerca, unos alambres de púa y la gente del lugar sigue dejando las bolsas ahí. No se pueden poner ahí, para eso pasa el camión de los residuos. Además, si botan comida ahí, pues los perros rompen las bolsas e inmediatamente llegan las ratas. Entonces acuérdense también que las ratas es un problema de salud pública. Y si llega a morder la rata a alguien, a uno de sus hijos, a alguien, un adulto mayor, a cualquiera de ustedes, es un problema. Así que trabajemos todos juntos por una vereda limpia, bonita, aprovechemos este espacio, las montañas que tenemos. Es un lugar muy bonito que debemos protegerlo y que todavía sigue siendo rural a pesar del crecimiento. También pues trabajemos porque sea todo organizado, trabajar con el entorno, con el medio ambiente, proteger lo que tenemos y pues cuidar el espacio, así seamos personas que sean personas que están de paso, que vienen por una temporada, o personas que vienen aquí hace mucho tiempo y que no les interesa, pues sí les debía interesar por lo que hablamos que es el lugar donde están viviendo y donde tienen que estar el día a día, donde están sus hijos, sus familiares, sus amigos, etc. Entonces los seguimos invitando al adecuado manejo de los residuos y también, como lo hemos dicho, el respeto por las personas de los camiones recogiendo eso, porque podríamos ser nosotros los que estamos en ese trabajo y sí es muy triste ver que ellos tengan que estar recogiendo nuestro desorden, nuestra basura y pues digamos que eso no es justo. Entonces los seguimos invitando a participar en todos los programas de la Junta de Acción Comunal y la Institución Educativa Rural Departamental La Fuente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Qué importante volver a mencionar los 28 años de la emisora que nos ha permitido este espacio. Entonces, de verdad, muchísimas gracias de todo corazón también de parte de nosotros y de todas las personas que hacen parte del podcast de Eureka. De verdad, muchísimas gracias. Siempre vamos a estar muy agradecidos con ustedes. También hablando de los temas de los residuos y todo eso, ya saben, ella nos acaba de explicar absolutamente todo, así que tener muy en cuenta el buen manejo de los residuos porque sabemos que es un tema importante y que hay que darle la importancia que merece. Bueno, hemos llegado al cierre final de este capítulo tan chévere que hemos tenido en el podcast del día de hoy. La verdad, hablamos sobre temas importantes, sobre los incendios forestales, sobre cómo debemos actuar, la conmemoración a los trabajadores que nos ayudan con los incendios. De verdad, muchísimas gracias. Un tema muy importante, me gustó mucho haberlo mencionado. También pues hablamos más sobre el proyecto de grado que tienen los chicos de 11,
que nos hablan sobre las fuentes hídricas. La idea es conectar más como con las fuentes que tenemos, conocerlas, saber cómo están, en qué podemos aportar, están en buen estado, están en mal estado, informarnos sobre eso porque a la final de cuentas somos una comunidad, somos una vereda y todos debemos participar y todos debemos saber lo que pasa con nuestro ambiente. También muchísimas gracias a la Junta de Acción Comunal, a Flores La Mana por también permitirse y hacer este espacio más bonito, compartiéndonos cosas importantes, hablándonos de temas importantes. De verdad, muchísimas gracias. Fue muy chévere el capítulo de hoy. Tuvimos charlas muy interesantes. Entonces, antes de despedirme, vuelvo a mandar los agradecimientos a la profesora Neyire Carvajal, al rector escolar, a la orientadora escolar. Muchísimas gracias por todos los aportes que nos dan, que nos regalan. De verdad, muchísimas gracias. También a los estudiantes y los ex estudiantes que ponen su granito de arena, que siempre están pendientes, que están intentando ayudar a que el podcast cada día sea mejor. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, a la emisora 94.4 FM Alegría Estéreo, que ya hemos agradecido, pero siempre vamos a estar muy agradecidos por este espacio que nos permite, que nos regala para poder comunicarnos con ustedes, comentarles un poquito más sobre lo que está pasando en el mundo, cómo podemos actuar. Entonces, muchísimas gracias. Y obviamente a ustedes, nuestros oyentes, gracias a ustedes este podcast tiene sentido, podemos compartirles a ustedes información que para ustedes puede ser importante. Entonces, muchísimas gracias también por siempre estar ahí, por quedarse hasta el final. Espero les haya gustado mucho el podcast del día de hoy, fue con mucho cariño y nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias. Eureka, vía libre al periodismo educativo.